Buen día chicos, continuando con las clases de matemática, estamos en la experiencia de aprendizaje titulada Evaluamos situaciones financieras para tomar decisiones. En función a eso, recordemos el ejemplo anterior. La información de la siguiente tabla corresponde al ingreso mensual en soles de cierto número de estudiantes del SEBA, o sea, es una información procesada de cuánto es su remuneración, o sea, sus ingresos de lo que ganan los estudiantes de este SEBA. Y recuerden, nos dieron esta tabla, todo de color verde es lo que nosotros ya nos están dando. O sea, la información nos van a dar, así tiene que estar la pregunta. Y lo que está de color azul es la información que nosotros hemos hallado. Para esto nos hicieron una pregunta inicial, en el cual era sobre el promedio mensual de los estudiantes en función a su ingreso. En promedio, ¿cuánto ganan mensualmente estos estudiantes? Y habíamos calculado que el promedio era 988. Para eso se utilizaba la media aritmética. Y luego nos preguntaban ¿cuánto es la mediana del ingreso mensual del estudiante? Para eso habríamos hallado que es la mediana. Ahora haremos un repaso de cómo se han calculado estos dos estadísticos, que es la media aritmética y la mediana. Muy bien, primeramente para hallar la media aritmética, como les vuelvo a recordar, todo de color verde era la pregunta que nos daban, así el cuadro ya estaba hecho. Y calculábamos lo que era primeramente la marca de clase. Y la marca de clase era hallando la suma de 700 más 900 entre 2, y eso es un 800. Aquí está la fórmula. Para hallar la marca de clase, que es x sub i, se sumaba, ¿quiénes? Los dos límites de los intervalos. ¿Quién es? En este caso b más c entre 2. Igual tendríamos acá 900 más 1100. Todo eso dividido entre 2 nos da 1000. De esa forma llamamos el intervalo de clase. La frecuencia absoluta era la cantidad de estudiantes que habían entre los intervalos de 700 a 900. ¿Cuántos estudiantes ganan entre 700 a 900? Eran 40. ¿Cuántos estudiantes ganaban entre 900 a 1100? Eran 36. Estos datos ya nos daban. Y luego, para hallar el total de la población, teníamos que sumar, ¿qué cosa? Las frecuencias absolutas, y así teníamos el total de la población. La frecuencia acumulada, como vemos en el ejercicio, simplemente, como su mismo nombre dice, es acumula ¿quiénes? La frecuencia absoluta. 40, 40. 40 más 36, 76. 76 más 14, 90 y así sucesivamente. Eso era lo que veíamos. Y la frecuencia relativa, como acá nos daba, decía que la frecuencia relativa era igual al valor de la frecuencia absoluta, f sub 1, ahí está el f sub 1, dividido entre n. Entonces quería decir 40 entre 100, 0.4. 36 entre 100, 0.36. 14 entre 100, 0.14 y así sucesivamente. Con eso hallábamos la frecuencia relativa. Y por último, lo que nos pedían para hallar la media aritmética nos daba la sumatoria de ¿quiénes? De todos los valores de x sub i multiplicado por f sub i. ¿Quiénes eran? Es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces lo que se hacía era multiplicar estos dos valores. Como acá dice, x sub 1 por f sub 1. Es decir, 700 por 900 nos da 32.000. Igual. En 900 por 1100 nos daba 36.000. Y así sucesivamente multiplicábamos y teníamos como resultado la sumatoria. Toda esta sumatoria equivalía a esto. Aquí estamos. Todo eso es la sumatoria. Reemplazando en la fórmula tendríamos media aritmética es igual a la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. La sumatoria, ¿cuánto era? 98.800 entre n. ¿Y quién era n? El total de la población, que ya habíamos hallado que era 100. Al dividir teníamos que el promedio de las remuneraciones que ganan estos estudiantes de forma mensual es de 988 soles. Luego de eso trabajamos lo que es la mediana. Y la mediana era del conjunto de datos ordenados, ¿cuál de esos datos se encuentra en el medio? Eso es la mediana y nos daban esta fórmula, ¿sí? Para hallar la mediana, nuevamente, recurrimos al cuadro, obviamente al cuadro que ya nos han hecho las preguntas, que estaba de color verde, y a lo que hemos completado. Todo esto ya tiene que estar hecho para recién hallar la mediana. Entonces, reemplazábamos. Primeramente hallamos la amplitud. La amplitud dice que es igual al límite superior menos el límite inferior.
Entonces nos ubicamos en los intervalos. ¿Quién es límite inferior y quién es límite superior? Cualquiera de estos dos datos podemos usar, pero tienen que ser de la misma fila. Por ejemplo, este es el límite inferior y este es el límite superior. Igual de esta forma. Entonces elegimos el que nos vea más conveniente, el del primero. Entonces elegimos amplitud es igual al límite superior. El límite superior de acá, ¿quién es? 900. Menos el límite inferior, que es 700. Por consiguiente, hacemos la resta y tenemos que la amplitud es 200. Siguiente. Teníamos que hallar lo que era referente al intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Y esto cómo se hacía? Teníamos que dividir el total entre 2. ¿El total para nosotros cuánto es? El total de la población, que es n, 100 entre 2. Y eso es 50. Ahora, este 50 lo tenemos que ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. Acá dice 50 en phi. ¿Y dónde está 50 en phi? Acá. En estos valores, identificamos qué número contiene a quién. A este 50 que hallamos. ¿Y quién es? A ver, ¿40 contiene a 50? No. ¿76 contiene a 50? Sí. Entonces, resaltamos la segunda fila. Es por eso que está resaltado. Porque 76 contiene a 50. Por eso hemos resaltado. Ahora sí, recién podemos reemplazar los valores en la mediana. Mediana es igual ¿a quién? Límite inferior. ¿Pero va a ser el límite inferior de cualquiera? No, sino de lo resaltado. Entonces, en este caso, ¿quién es nuestro límite inferior? Es 900. Por consiguiente reemplazo. Límite inferior 900. Ojo, en esta parte, en la clase anterior, yo lo puse 90 porque me equivoqué. No lo había puesto completo. Por eso los cálculos han variado. Entonces, seguimos identificando. El límite inferior es en función a lo que está resaltado. No cualquiera, sino en lo resaltado. El límite inferior en este caso es 900. Más, abro corchetes. Nos dice n entre 2. ¿Y quién es n? 100 entre 2. Menos. Acá nos está diciendo que es la frecuencia acumulada anterior. Por eso dice f sub i menos 1. Entonces, para nosotros, ¿qué valor era el que hemos encontrado? El que contenía 50 era el 76. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Su anterior, ¿quién es? 40. Menos 40. Eso quiere decir el anterior. Todo eso dividido ¿entre quién? Entre la frecuencia absoluta, f sub i. Pero cualquiera de estos valores, no. Sino del resaltado. Únicamente del resaltado. Es por eso que se hace esto. Entonces ubicamos en este caso, ¿quién sería? F sub i nos dice. Entonces sería 36. Todo eso multiplicado ¿por cuánto? Por la amplitud. Y nosotros ya habíamos calculado la amplitud anteriormente. ¿Y cuánto era? 200. Resolviendo este procedimiento, tendríamos que aquí sería 50 menos 40 entre 36. Todos los valores siguen iguales. De igual forma seguimos trabajando. Llegamos a 10 y 10 entre 36 por 200. Seguimos desarrollando. Y aquí tenemos que 10 entre 36 es 0.278. Ojo, esto está redondeado porque sería 2.27777. Lo hemos redondeado a 3 decimales por 200. Al hacer esta multiplicación tenemos que es 55.56. Entonces tendríamos al final 900 más 55.56. El resultado sería 955.66. Y eso vendría a ser la mediana del ingreso mensual de los estudiantes. Este es un repaso de las dos últimas clases anteriores. Ahora trabajaremos lo que es la moda. Ahora, similar al caso anterior del cálculo de la mediana, ahora calcularemos la moda. Nos preguntan, ¿cuánto es la moda del ingreso mensual de los estudiantes? Nos vemos con la siguiente pregunta. ¿Y qué es moda? Muchos de nosotros conocemos este término de forma común. Moda es cuando algo está de moda, es decir, si una ropa está de moda, todos quieren usar esa ropa. Entonces, de ahí viene ese término moda. Identificaremos cuál es el valor que se repite con más frecuencia. Ahora, para el cálculo de la moda de nuestra tabla, recuerden, la tabla nos dan las preguntas,
¿sí? Y nosotros calculamos los valores que ya se tiene acá. Eso es como primer requisito, ya tener una tabla desarrollada. Por eso estoy utilizando la tabla del cálculo de la media aritmética. Seguimos hallando los mismos valores, ¿sí? Entonces comenzamos a calcular lo que es la moda. Y la moda dice que es el valor de la variable que tiene más alta frecuencia. Frecuencia, es decir, más alta frecuencia absoluta. Para esto seguiremos los siguientes pasos. 1. Hallamos la amplitud. Si recuerdan qué era la amplitud, era la resta del límite superior menos el límite inferior de los intervalos. Y puede ser de cualquiera. Sí, en este caso la amplitud es de cualquiera. Entonces el que me facilitaría sería el primero. Tendríamos límite superior 900 menos el límite inferior, que sería 700. Resolviendo tendríamos que la amplitud es 200. Nos indica que busquemos el intervalo donde se encuentra la moda, que es el valor más alto de f sub i, y esa es la frecuencia absoluta, es decir, buscar la moda. El valor más alto de la frecuencia absoluta, ojo, no frecuencia acumulada, el anterior sí era acá, pero en la moda usamos esta columna que es la frecuencia absoluta. ¿Cuál de estos valores es el más alto? De todo este conjunto, el mayor de toda esta columna es 40. Lo encierro en un círculo. Ese vendría a ser la moda. Ahora nos indica que resaltemos la fila y utilicemos los valores de la columna de la frecuencia absoluta. Es decir, donde hemos encerrado en círculo, lo tenemos que resaltar toda esa fila. Listo. Y procedemos a calcular con esos valores. D sub 1 y D sub 2. ¿Y cómo hallamos el D sub 1? El D sub 1 nos dice que es la frecuencia absoluta. ¿Y cuál es esa frecuencia absoluta? Esa frecuencia absoluta que nosotros encerramos, el que era el mayor de todo este conjunto. En este caso, f sub i, ¿quién sería para nosotros? 40. A este valor le vamos a restar el valor que dice que es f sub i menos 1, igual que el caso anterior de la mediana. El anterior a este, ¿qué valor está anterior a este? Profesor, no hay ningún valor. ¿Qué valor vamos a poner? En caso que no haya ningún valor, como dice acá, utilizar, ¿qué valor? 0. Listo. Ya tendríamos el valor de D sub 1, que vendría a ser 40. Punto. Ahora calculamos D sub 2. Indica que es igual a la frecuencia absoluta f sub i. ¿Pero de cuál? De la cual hemos encerrado en círculo. En este caso f sub i, quien es para nosotros en este caso por el momento es 40, igual que la anterior. Menos, a diferencia de la fórmula anterior que era f sub i menos 1, que quería decir el anterior a este, acá nos dice que es f sub i más 1. Si el otro era el anterior más 1, ¿quién sería? El que le sigue. Y en este caso, ¿quién sería? 36. 40 menos 36. Y el resultado vendría a ser 4. Con estos datos ya calculados, de frente podemos aplicar la fórmula. Esta es la fórmula de la moda. Ahora, reemplazando la fórmula, tendríamos que la moda es igual al límite inferior. Y el límite inferior para este caso de la aplicación de la fórmula, ¿va a ser cualquiera de estos o va a ser el resaltado? Únicamente se va a trabajar con el valor de lo resaltado, y en este caso es, ¿quién es el límite inferior? Es 700. Más D sub 1. D sub 1 ya calculamos. ¿Y cuánto era D sub 1? Era 40. Reemplazamos únicamente 40. Dividido entre D sub 1. Ya sabemos nuevamente D sub 1 que es 40. Más D sub 2. Que el valor es 4. Por la amplitud. ¿Cuánto era nuestra amplitud? 200. Y listo. Lo único que nos queda es
resolver estas operaciones. Tendríamos que la moda es 700 más 40 entre 40 más 4, 44, todo eso multiplicado por 200. Seguimos resolviendo, bajamos los valores, 40 entre 44, 0.909 por 200. Recuerden el orden de las operaciones. Siempre primero es la potencia, la raíz, después viene la división y la multiplicación, luego la sustracción y la adición. En este caso, primero tenemos que resolver la multiplicación, porque ese es el orden para resolver cuando hay operaciones combinadas. 0.909 por 200 tendríamos que es 181.812, más el valor de 700. Resolviendo esta operación de una adición, tendríamos que el resultado de la moda es igual a 881.818. Y con esto pasaríamos a responder nuestra pregunta. ¿Cuánto es la moda del ingreso mensual de los estudiantes? La moda del monto del ingreso mensual es de 881.818 soles. Y de esta forma terminamos nuestras clases del día de hoy. Como se dieron, únicamente es reemplazar los valores en la fórmula y obviamente primero tenemos que haber desarrollado todo este cuadro de frecuencias. Muy bien chicos, nos vemos hasta la siguiente clase.